Una de las ciudades más emblemáticas de todos los tiempos es Jerusalén, capital de Israel. Con casi 800.000 habitantes, esta metrópolis aún revela a sus habitantes vestigios de los grandes acontecimientos que se dieron allí. En las Escrituras se presenta cómo el pueblo israelita conquistó Jerusalén bajo el liderazgo del rey David. Pero, ¿quiénes habitaban esta ciudad? ¿Quiénes la construyeron? ¿Cómo los hallazgos de la arqueología se conectan con los eventos bíblicos del Antiguo Testamento? ¿Qué importancia pasó a tener Jerusalén una vez que se establece como la capital del reino israelita? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. La ciudad de Jerusalén está situada actualmente en la nación de Israel. Antiguamente se conocía como la región de Palestina, o bien antiguamente, mucho más antiguamente, Canaán. Jerusalén se encuentra a unos 750 metros sobre el nivel del mar. Hay en Canaán, en esta región, una cadena montañosa como una espina dorsal ahí de la región, y justamente Jerusalén está en el medio de esa cadena montañosa. Justamente en aquellos tiempos se conocía que separaba las tribus del norte con las tribus del sur. Ahí entonces estaba ubicada la ciudad de Jerusalén como una gran fortaleza, como una de las ciudades más antiguas, conocidas y poderosas de la antigüedad. Desde el punto de vista geográfico, Jerusalén era ubicada y es ubicada en un, vamos a decir así, un nudo de caminos. Por esto era una ciudad estratégica y que tenía una influencia en la región. La ciudad de Jerusalén queda precisamente entre dos rutas internacionales muy importantes. Tenemos la Vía Horus, como la conocían los egipcios, o Vía Maris, como más adelante la llaman los romanos, que pasa desde África, desde Egipto, subiendo a través de la costa levantina y llegando hasta Asia y Europa. Por otro lado, en la parte este, después del río Jordán, tenemos el Camino Real o el Camino de los Reyes, que también va de norte a sur, en el cual las rutas de incienso llegaban hasta esta área, llegaban hasta Damasco o Palmira. Pero Jerusalén queda en las montañas que conectan estas dos rutas internacionales. No queda en ninguna de ellas, sino que conecta a ambas, pasando desde la Vía Horus, llegando hasta Jerusalén, descendiendo hasta Jericó y entonces llegando hacia la próxima autopista o la próxima carretera internacional que tenemos de esos tiempos. Lo interesante de esta ciudad, que era conocida como una de las ciudades inexpugnables, juntamente con otras del antiguo cercano Oriente, una ciudad fortaleza donde las aldeas y otras pequeñas poblaciones dependían definitivamente de Jerusalén. Así que tenemos una ciudad con miles de años de historia que se ha convertido en un foco de conflicto y de búsqueda de paz desde los tiempos prepatriarcales hasta nuestros días. La Biblia da muy pocas informaciones sobre la ciudad de Jerusalén antes de la conquista de David. Según estos datos y lo que la arqueología ha descubierto, ¿quiénes fueron los primeros habitantes de Jerusalén, de los cuales se tiene registro, y cuál era la cultura local? Registros arqueológicos que nos indican que la ciudad que hoy conocemos como Jerusalén fue poblada mucho tiempo antes. Algunos arqueólogos estiman que en el cuarto milenio antes de Cristo ya hay pruebas cerámicas, hay presencia de la población. Aunque tenemos algunas murallas de la época de bronce mediano, estamos hablando del segundo milenio antes de Cristo, algunas piezas de alfarería también, no tenemos nombre de los reyes o de los jeques tribales, tampoco tenemos evidencia de qué tipo de lenguaje utilizaban durante ese tiempo.
No es hasta después del segundo milenio, cuando entramos en la época cuando los egipcios estaban influyendo bastante sobre esta área de Ciro-Palestina, que encontramos lo que llamamos textos de sagración. Estos textos mencionan a Rushalim. Esta ciudad era una ciudad-estado con Yarkun y Sasán, eran varios de los reyes que son mencionados en relación a esta ciudad, y eran aparentemente reyes amorreos. Para esta época, para la época patriarcal, es que encontramos otro registro. En este caso tenemos el libro de Génesis, cuando en Génesis 14, del 18 al 20, se menciona al rey Melquisedec entrando en contacto con Abraham, o en este caso Abraham, en relación a la ciudad de Salem, como se menciona en la Biblia, en primera instancia, la ciudad de Jerusalén. Ahora es difícil, generalmente se dice que los jebusitas fueron los primeros que habitaron esta ciudad, pero parece que los jebusitas llegaron más tarde y tomaron la ciudad más tarde. La cultura de esos pueblos es elusiva. Sabemos que son tribus amorreas por la forma de los nombres. Los nombres nos ayudan etimológicamente a identificar algunos de estos reyes o algunos de sus habitantes, por lo menos. Tenemos menciones bíblicas de eteos o de hititas que también vivían, según describe la Biblia hebrea, en esta región. Y nosotros podemos identificar inclusive algunos nombres. En el caso de Abdi-Jepa, que se identifica como uno de los reyes de la época Amarna. A mí me intrigaba y comencé a investigar, especialmente el año pasado, acerca de ese nombre, Abdi o Ebed en hebreo, Jepa. Jepa viene de una raíz de una diosa uriana. Y estos urianos que vivían en lo que hoy conocemos Anatolia, que tiene que ver con Palestina, según investigué, los hititas adoptaron el pantenón uriano, algo así como los romanos que adoptaron los dioses que venían de Grecia. Los hititas adoptaron los dioses urianos. Yo me atrevo a identificar a este rey como un rey hitita. Los jebuseos tenían esa relación étnica con los hititas que venían de Anatolia. Por esa razón, este rey que conocemos, Abdi-Jepa, continúa con la línea de los eteos a los cuales Abraham le compra la cueva de Macpela y los que se encontraban en esa región, según testifica el texto bíblico. En la Biblia nos dice que los jebuseos eran los ocupantes de Jerusalén cuando David llegó allí, y el grupo que a él le preocupaba, el grupo que él quería conquistar y cuando quería adueñarse de Jerusalén, eran los jebuseos. Era un grupo que se dedicaban específicamente a una vida agrícola ganadera. Ellos sembraban cebada, trigo, también criaban ganado caprino, bovinos, ovejitas, cabritas en la zona. Y ellos vivían en ciudades fortalezas. Justamente Jerusalén era una ciudad fortaleza, era una ciudad de estado. Los cananeos tenían una religión bastante politeísta. Ellos celebraban las fiestas relacionadas con sus dioses Baal y Astarté, con respecto de la llegada de la primavera, la llegada del otoño, de las fiestas de la fertilidad. Y los textos de Ugarit nos dicen que sus fiestas eran bastante idolátricas, politeístas y un tanto inmorales, por lo menos en los momentos de las festividades. Los cananeos aprendieron también un lenguaje escrito que, junto con los fenicios, que son parte de la zona, posiblemente hayan dado origen a la primera escritura fonética de 22 letras, que sería el patrón de los lenguajes que se usan en la actualidad. Una vez que los israelitas obtuvieron el dominio de Jericó, ellos comenzaron a conquistar una gran cantidad de ciudades de la región de Canaán. Pero Jerusalén no fue tomada en ese momento. ¿Cuándo realmente los israelitas conquistaron esta ciudad? El libro de Josué nos habla acerca de una épica batalla entre los cananeos y los israelitas. Tenemos que los israelitas habían hecho una alianza con los habitantes de Gabaón. Y ahora, unos reyes cananeos, ellos siendo dirigidos por Adoni-Sedec.
Recordamos a Melquisedec, el rey de Salem, quien era el rey de Urusalum. Era la ciudad cananea, jebusita, la ciudad que estaba entonces siendo la principal de las ciudades de esta coalición en contra de los hebreos. El libro de Josué nos describe que la ciudad o que la coalición fue destruida y que ellos fueron vencidos, pero no nos dice que la ciudad cayó en manos de los hebreos. Inclusive en el libro de los jueces reconoce, jueces 1:21, 19:10, se reconoce que esta ciudad estaba en manos de los jebuseos, estaba fuera de la esfera de influencia o del control de los israelitas. No es hasta la época de hierro, hasta unos 1000 años antes de Cristo, en el tiempo de David, que entonces la ciudad finalmente cae en manos de los israelitas. En el año 1004 a.C., el rey David tomó esta ciudad por una campaña ingeniosa, muy ingeniosa. Como tenía murallas y era difícil entrar adentro, por un viaducto, una corriente de agua que traía agua en la ciudad. Sin embargo, no hemos determinado exactamente cuál era ese túnel. Realmente no estamos seguros. La mayoría de estos acueductos que se identificaban antes, hoy lo hemos datado para la época de los Hasmoneos, el tercer siglo, segundo siglo antes de Cristo. Pero sí podemos reconocer que no hubo una devastación de la población local, en los cuales fueron deportados. ¿Por qué? Porque el texto mismo lo sugiere. En el caso de la toma de Betsabé y el asesinato de Urías, aparte de la lujuria, podemos pensar también qué influencia política podía haber tenido Urías dentro de la ciudad. En el caso de Ornán, porque hasta ese momento ese lugar, que era el lugar más importante en la Acrópolis, estaba en manos de un hitita. Y cómo David fue ganando su influencia a través del tiempo y no de forma automática. En muchas ocasiones pensamos que estas conquistas ocurren de la noche a la mañana y no reconocemos el proceso político que tiene lugar, convenciendo gente. Las personas no le agradaba este asunto del genocidio. Pensamos siempre en términos de matar a todos los habitantes. Y limpieza, tenemos que hacer diferencia entre lo que Dios ordenó como una limpieza en algunos momentos dados, el jerem, y el otro proceso de atraer a las naciones para la adoración a Yahvé. Pero dentro de este proceso, Jerusalén se convirtió en la vasija donde se derretían las diferentes culturas para entonces ellos convertirse en la luz que iba a iluminar a todas las naciones. En Jerusalén tenemos varios periodos representados. Apenas hemos encontrado algunas vasijas. Esta proviene de Jordania, pero representa el periodo de la época de Bronce Medio. De Jerusalén sí encontramos esta vasija que tenemos de la época de hierro, 1000 años antes de Cristo, la época del rey David. Precisamente desde esa época tenemos varios descubrimientos alrededor de Jerusalén. Por ejemplo, había algunos sarcófagos tamaño humano que se utilizaban para enterrar a los filisteos. Ellos probablemente aprendieron esa técnica de los egipcios en su contacto con Egipto. Algunos de estos sarcófagos antropomórficos de forma humana han sido rescatados en Ecrón, Asdod, Ascalón, las ciudades de la Pentápolis que quedaban en la frontera con el territorio de Israel. Esas ciudades-estado estaban en conflicto durante toda la época de hierro. También en Jerusalén tenemos una inscripción muy importante. Esta inscripción fue encontrada en un túnel a eso de 1880. Se llama la inscripción del rey Ezequías. En esta inscripción es escrita en protohebreo. Los trabajadores relatan de cómo ellos estuvieron buscando encontrarse con sus compañeros del otro lado del túnel,
no es una inscripción monumental, tal vez promovida por el Estado o de forma oficial. Es simplemente el recuento de trabajadores que estaban buscando encontrarse cuando estaban preparando ese sistema de acueducto que estaba siendo preparado de forma rápida para el enfrentamiento entre las fuerzas asirias y los ejércitos judianos comandados por el rey Ezequías. Estos son los valientes que se estaban preparando para el sitio de Jerusalén. Jerusalén es una de las ciudades más importantes de la antigüedad. Aunque actualmente está dividida en el ámbito político y religioso, esta metrópolis fue la gran capital del Reino Unido de Israel. David, cuando toma la ciudad, estamos hablando de una ciudad pequeña, Tenía apenas el torrente del Gihón, tenemos el lugar donde se encontraban los reyes, los palacios, y hoy no tenemos mucho, tenemos solamente esta colina de Siloam, que hoy ni siquiera está dentro de las murallas de Jerusalén, de la Jerusalén actual. David entonces decide, según el registro bíblico, hacer un milo o un lugar donde se hacen terrazas y se sigue expandiendo en base a terrazas y construcción. Y ahí él hace su fortaleza, su palacio. Más adelante, en la época de Salomón, entonces se incorpora el Acrópolis, la parte más alta donde estaba el monte Moria, donde Abraham había ido a sacrificar a su hijo Isaac. Y entonces esto se convierte en parte de la ciudad. Una vez instalado allí, la monarquía israelita, en la persona de David, después el sucesor fue su hijo Salomón, entonces Salomón construye aquel famoso templo, el templo de Israel, que sería una verdadera maravilla del mundo, o por lo menos se la conoce a través de los relatos históricos, los relatos bíblicos, de lo fabuloso de la construcción de este templo tan rico, tan bonito. Y en realidad, desde Salomón en adelante, Jerusalén pasa a ocupar un protagonismo importante y llamativo en lo político, en lo comercial, en lo religioso, en lo cultural, con respecto a las demás naciones del mundo. Recientes excavaciones han descubierto estructuras monumentales. La doctora Matzar ha podido ver estas columnas protoiónicas que sugieren que había algún tipo de palacio o fortaleza en esa parte que identificamos como el Milo. Y entonces, ascendiendo, vemos también que la parte del templo era un área monumental para la época de hierro. Más adelante, algunos reyes hebreos le siguen añadiendo. Vemos que el rey Ezequías hace una muralla ancha, que todavía hoy podemos ver rastros de esta muralla en diferentes partes de Jerusalén, incorporando la parte oeste. Esto después del año 722 o 721, cuando Samaria cae y entonces muchos refugiados llegan y él los incorpora. También tenemos el torrente, el estanque de Siloam, que tenemos el túnel de Ezequías, que también es evidencia de ampliaciones monumentales que hicieron los reyes judianos a través de la época de hierro. Y la Biblia nos dice que Jerusalén, y por su ubicación y también por la importancia que tenía desde el punto de vista religioso, era por lo menos para Israel un centro importante. Esto es muy interesante, que aunque el imperio fue dividido, el reinado de Israel fue dividido en dos partes, el centro religioso era vinculado con el templo. Es muy interesante que Dios no dejó que tengan muchos lugares de adoración. Antes la gente tenía altares, tenían una adoración, vamos a decir así, privada o casera. Pero cuando Dios instituyó su sistema de adoración nacional, y los planes de Dios era que sea no solo nacional, sino que sea más amplio. Y esto lo podemos ver en el relato bíblico y en las profecías sobre Jerusalén, un centro de atracción religiosa. De hecho, pasó a ser una de las ciudades mimadas por los emperadores, de turno, ya sean los babilonios, los caldeos, los egipcios, o los griegos y los romanos, ciudad que de alguna forma siempre llamó la atención, y los emperadores querían llegar allí, conocer, ver y en todo caso proteger también. La ciudad de Jerusalén, en realidad, hasta el día de hoy sigue siendo
una de las ciudades más llamativas del mundo, hoy conocida como Ciudad de la Paz, y un patrimonio de la humanidad. A medida que se sucedieron los reyes israelitas, Jerusalén fue creciendo y desarrollándose en estructura e importancia. Uno de los momentos de gran expansión fue durante el reinado de Ezequías. La Biblia revela que en ese período el profeta Isaías fue informado por Dios que futuramente la ciudad sería conquistada. ¿Cuándo se dio esta primera destrucción de Jerusalén? ¿Cuáles fueron los motivos que las Escrituras presentan para este acontecimiento? Ezequías, quien fue responsable de bastante de la expansión de Jerusalén, con la muralla, el túnel y varias estructuras que él construyó durante su tiempo, es quien recibe un fatídico mensaje. Después de él haber sido sanado, en vez de darle gloria a Dios, cuando llegan los emisarios babilonios, él les enseña las riquezas precisamente. Isaías le advierte: todas estas riquezas que le has mostrado los babilonios, ellos se las han de llevar. Él escuchó la voz y solamente le dio gracias a Dios porque no iba a ser en sus días. Después de morir este fiel rey de Israel, vino su hijo Manasés, que fue un depravado, un hombre que llegó a sacrificar sus niños al fuego en la parte sur de Jerusalén, lo que conocemos hoy como el Tofel, esa parte, el Gehenna en tiempos bíblicos, el infierno. Allí hacían todos estos sacrificios a los dioses paganos en el Tofel. Vemos, su hijo fue igualmente pagano, y no es hasta Josías que Josías entonces se encarga de restablecer el culto a Yahvé, de destruir los lugares altos, de celebrar la Pascua nuevamente. Pero las profecías estaban ahí. Cada uno de estos profetas, Habacuc se lamenta, hace el mismo eco, lo vemos en Jeremías, todos estos profetas contemporáneos. Jeremías, lo vemos en Ezequiel cuando habla acerca de la destrucción del sagrado templo, y Daniel en su libro también nos habla acerca de estas deportaciones. Cuando Dios hizo el pacto que Él será el Dios y el Rey de Israel, esto significaba que Él también va a proteger. Pero este pacto tenía y la otra cara de la moneda, que Dios había prometido: si ustedes no son fieles a este pacto, yo haré algo. Y una de las amenazas que siempre han tenido que vivir los que vivían en Jerusalén fue esto, que si no somos fieles, Dios nos va a dejar en las manos de los extranjeros. Las profecías del pacto del Antiguo Testamento, en los libros de Deuteronomio, Números, Levítico, mostraban que Dios va a dejar esta ciudad en las manos de los paganos, como decían ellos, de los extranjeros. Y así fue. Tristemente, esta ciudad no se arrepintió y las profecías se cumplieron sobre ella. El último de los reyes de Israel, Sedequía, no pudo defender la ciudad contra la invasión del imperio de Babilonia, y Nabucodonosor fue el que entró en la ciudad, conquistó, tomó toda la ciudad. Tenemos casas quemadas, tenemos puntas de flechas, evidencia de lo dramático que fue el evento de la destrucción de Jerusalén. Nosotros no tenemos evidencia de la destrucción del templo, fue destruido totalmente, pero sí podemos ver en los diferentes barrios de la ciudad rastros de lo devastador que fue el ataque de los babilonios. Vicioso, tumbaron las piedras, arrancaron, demolieron, quisieron borrar de la faz de la tierra aquella ciudad rebelde, la cual Dios había profetizado que iba a ser destruida. Por muchos años, los israelitas estuvieron cautivos en Babilonia. El libro de Daniel presenta algunos acontecimientos que se dieron principalmente en la corte real, cuando el templo y los muros de esta importante ciudad fueron reconstruidos. De la misma manera que había sido profetizada la destrucción de la ciudad, fue profetizada su reconstrucción. En el pacto, donde era la sección de las maldiciones, había esta promesa que si vuelvan a ser fieles, Dios lo va
recoger de todo el mundo y lo va a hacer llegar a la casa a todos los que son fieles. Y vemos que durante el periodo persa, después del 539, cuando Ciro derroca a los babilonios, se le garantiza a los hebreos que podían regresar y reconstruir su ciudad. Lo interesante es que muchos de los judíos que habían sido trasladados en Babilonia se habían acostumbrado a vivir allá, tenían sus propios negocios. Así que volver a Jerusalén significó para algunos dejar cosas y muchos no dejaron nada, no volvieron. En realidad lo que volvieron fue un grupo mucho más pequeño de lo que vivían en diáspora. No es hasta después del periodo de Ciro, no durante su reinado, que el templo es reconstruido. No hay mucho progreso durante el tiempo de Cambises y no hasta el tiempo de Darío. Esdras y Nehemías fueron los sacerdotes o los escribas que impulsaron este movimiento y que también dirigieron por un periodo la reconstrucción de la ciudad. Hasta entonces todavía Jerusalén no había capturado el lugar prominente de capital de la provincia de Yehud. Es solamente hasta ese momento, cuando se reconstruyen las murallas, que Jerusalén se convierte en capital de esa colonia. Y como menciona la Biblia, nunca volvió a ser la grandeza y el esplendor del tiempo de Salomón. Pero la profecía había otras dimensiones y decía que en realidad la majestad de esta casa, de este segundo templo, será mejor que el templo de Salomón. Ahora garantizándoles que Sion no solamente tendría una muralla, no solamente tendría un templo, sino que también pronto tendría un Mesías.